Muy buenas, ¿qué tal? Hoy tengo el Hola, placer de estar aquí con Cristian. Bienvenido, Cristian. muchas gracias. Cristian es el nuevo caso de éxito del programa que ha conseguido perder más de 6 kilos y prácticamente quitarse la barriga en estos 97 días y nos va a contar cómo ha sido su experiencia en el programa y qué ha conseguido en estos meses. Así que cuéntanos, Cristian, ¿quién eres, qué edad tienes y a qué te dedicas? Hola, yo soy Cristian, tengo 33 años, acabé conociendo a Ángel a través de las redes sociales y todo, y quería un cambio, necesitaba un cambio porque después de mucho tiempo tras una lesión, pues me rompí la mano. Necesitaba un cambio porque había cogido muchos kilos en los últimos 15 meses aproximadamente, desde que me rompí hasta la operación, porque estuve mucho tiempo en lista de espera. Entonces, ese tiempo de inactividad me hizo coger mucho peso y no tenía un control sobre la comida. Además, la ansiedad que me causaba todo el tiempo de espera hasta que me llamaron para operarme me hacían no tener ningún control sobre la comida. Al final necesité ayuda y tal, y encontré a Ángel a través de las redes. Así que me puse en contacto con él. Bueno, más que me puse en contacto con él, Ángel se puso en contacto conmigo porque le di a seguir en Instagram y desde ahí ya empezamos a hablar y me convenció porque en comparación con otros planes que yo había intentado seguir antes, se notaba mucho más cercano y mucho más pendiente de tus progresos y de cómo realizar el plan en general. Así Qué que por bueno. esa parte sí que me convenció mucho porque noté que era un trato mucho más cercano de lo que estaba acostumbrado. Qué bueno. En estos meses que tú te habías dejado, Cristian, ¿habías intentado algo por tu cuenta para tratar de bajar esa barriga, para perder peso y sentirte mejor? En esos meses no había podido intentar nada porque no, hasta la operación, claro, no tenía fuerza en la mano, era incapaz, no podía ni sujetar una botella de agua tan siquiera. Así que Pues, sí, durante ese tiempo no había podido intentar nada en tema entrenamientos. Sí que lo había intentado con la alimentación, pero al final con la ansiedad que tenía debido al tiempo de espera, a que no me daban soluciones, no era capaz. A lo mejor estaba una semana controlando lo que comía, pero a la semana siguiente me resultaba imposible. Y la ujú, forma de calmar un poco esa ansiedad era con la comida. ujú, No es que fueran atracones, pero sí que chocolate, dulces, cosas que antes prácticamente no hacía, sí que empecé a comer muchos dulces, ultraprocesados y tal, porque como me calmaba un poco esa ansiedad. ujú. Con esta ansiedad por ver que no llegaba el momento de operarte y de solucionar este problema, ¿tú cómo te sentías más a nivel anímico, más a nivel emocional con todo esto? Yo me sentía muy mal, muy mal. De hecho, había días que incluso discutía con mi pareja sin tener culpa ninguna, además de ser el mejor apoyo que tenía en ese momento. Muchos días de cómo estaba, de esa tensión que tenía, de la impotencia de no saber nada. Acababa discutiendo con personas cercanas a mí sin tener culpa ninguna. Ujú, Entonces, claro, estaba llegando a un punto de autoaislarme casi para no dañar a la gente que tenía alrededor. Y ahí ujú, fue cuando empecé a pensar que no podía seguir así y que en cuanto me operaran tenía que cambiar sí o sí, como ujú. fuera. ¿Y cómo sientes que te ha ayudado el programa en este cambio que tú necesitabas, Cristian? Pues cuando me recuperé un poco, que pude empezar a entrenar, sí que noté un cambio anímicamente. Esa ansiedad empezó a disminuir. Cuando vi poco a poco que iba mejorando mi cuerpo, que iba consiguiendo resultados, poco a poco todo el estado anímico que tenía antes, toda esa ansiedad empezó a desaparecer. Empecé a tener autocontrol, ya era capaz de controlar lo que comía. A lo mejor algún día estaba un poco decaído, tal, pero era capaz de controlarme y no refugiarme en la comida como hacía antes. Así que en tema anímico me cambió mucho. Y luego, como ya tenía una pequeña base de entrenamiento antes, sí que poco a poco fui recuperando y pude volver a ganar fuerza de forma bastante rápida, diría yo.
Que sí, sí que pensé que al principio, después de la operación, me iba a costar mucho volver a coger esa fuerza y tal, pero la verdad es que fue bastante bien. Ángel me ayudó mucho. Al final cambiamos varios ejercicios en los que yo me sentía más cómodo con los agarres y con todo para poder ir progresando poco a poco. Así que por esa parte, súper bien. Y ahí es donde se nota el trato cercano que tiene con los clientes. Qué bueno. Entonces, ¿cómo valorarías tu experiencia dentro del programa? Yo lo valoraría muy bien, un 10, ¿sabes? Porque siempre, además, la semana que tienes a lo mejor que estás un poquito de bajón o que no tienes ganas de entrenar, le escribes, él te contesta, te motiva, te manda algún vídeo de YouTube para que te motives. Entonces, súper bien por esa parte. Qué bueno. ¿Y qué ha sido lo que más te ha gustado a ti de este proceso de trabajo que hemos llevado? Aparte del trato que has tenido conmigo, el grupo. El grupo, estar dentro de la comunidad, ver cómo la gente te cuenta sus cambios, todo lo que han ido haciendo, cómo han mejorado, al final te motiva, te da ese plus que necesitas algunos días y te hace cambiar mucho. ¿Sabes? A lo mejor tienes la mentalidad de, o estoy, no tengo ganas ninguna de entrenar, y ves que alguien te pasa una foto de que has salido a correr o alguien en el gimnasio o tal, y te da ese plus que necesitas para hacer el entrenamiento. Sin duda, estar en ese entorno potenciador de otras personas que están haciendo lo que tú tienes que hacer te anima a cumplir mejor con todo, ¿no? Sí, se nota muchísimo. Al final, si estás tú solo, esos días que estás de bajón, tal, te va a costar más y al final vas a acabar dejándolo, no entrenas ese día, dices, bueno, por un día no pasa nada, ves que al final es uno, otro y llega al punto en el que lo acabas dejando. Pero sí que al final lo dejas un día y con esa motivación te hacen volver al día siguiente con más fuerza y se nota mucho. Qué bueno. Y hablando ahora del cambio físico que hemos conseguido, ¿cómo te sientes tú con estos casi 7 kilos menos? La verdad es que me siento muchísimo mejor. Se nota antes. Por esa inactividad. A lo mejor llegaba, estaba todo el día en casa, salía a dar un paseo, pero claro, iba a un ritmo lento. Igual eran 5.000 6.000 pasos los que hacía al día, no era mucho. Y los primeros días, cuando empecé a caminar, a salir más y tal, sí que me notaba que me cansaba, solo con dar un paseo, ya no salir a correr, dar un paseo a un ritmo un poco intenso y me cansaba. Y ahora es todo lo contrario. Además, después de mucho tiempo he vuelto a hacer deporte, he vuelto a jugar al fútbol. Y si no fuera por este cambio sería imposible. Pues vamos, 2 minutos jugando y no daría más de sí. Qué bueno. Y antes de empezar con el programa, Cristian, ¿tú tenías miedo o tenías dudas a que esto no funcionase? Sí, claro, al principio tenía dudas porque ya había estado en otras veces apuntado en gimnasios donde te dan la típica tabla para entrenar, entrenando 5 días a la semana, no conseguía cambios. Y claro, yo tenía claro que el problema estaba en el entrenamiento, porque estuve durante medio año yendo a un nutricionista y me hizo una dieta específica y todo, pero no acababa de ver progresos. Yo comía lo que me habían mandado, lo que me mandó el nutricionista, luego entrenaba 5 días por semana en el gimnasio y no veía ningún progreso. Sí que Ujú, aumentaba fuerza poco a poco, pero no veía cambios en mi cuerpo ni veía que eso llegara a buen puerto. ujú, Y sí que me he dado cuenta, después de estos 3 meses en el programa, que el problema era totalmente el entrenamiento, ujú, que al final no respetabas descansos, no hacías las cosas como deberías, la forma de ir progresando poco a poco tampoco era la correcta porque no tenía unas pautas que me hubieran dicho hay que hacerlo así, entonces no lo tenía claro. ujú. Qué bueno. Entonces, ¿ha merecido para ti la pena la inversión de dinero, de tiempo y de confianza en el programa? Totalmente. Totalmente, porque ahora sí que tengo las ideas claras, sé cómo hay que hacerlo, poco a poco vas cogiendo los hábitos, entonces llega un punto en el que sabes cómo tienes que hacer las cosas y cómo tienes que seguir para ir progresando. Ujú. Qué bueno. ¿Y crees que estos hábitos, crees que esta forma de hacer las cosas
¿Podrías mantenerlo para toda la vida o ha sido ponernos 3 meses a dieta, entrenar un montón y luego no sea algo sostenible? Al final sí que lo puedes mantener. Ya depende de cada uno mantenerlo o no, Ujú, pero tienes las pautas y las cosas claras para saber lo que tienes que hacer. Sí que ujú, es verdad que si ahora lo dejas durante un tiempo, una lesión, como me pasó en mi caso, o cualquier cosa, después de ese tiempo de parón sí que sabrías cómo tienes que volver a hacer las cosas para volver a estar como antes. ujú. Qué bueno. Y por último, Cristian, ¿qué le dirías a ese hombre que tiene dudas, que se lo está pensando, que no sabe si esto le va a funcionar a él? ¿Qué le dirías a esa persona? Que al final con paciencia y poco a poco todo se consigue. Sí que es verdad que necesitas tener las cosas claras, saber cómo tienes que hacerlo, pero poco a poco vas consiguiendo las cosas. Y como nos dices tú muchas veces, que hay que ir poco a poco para conseguirlo. Que esto no es una sprint, sino una maratón. Totalmente. Estupendo, Cristian. Pues tan maratón es que vamos a seguir trabajando otros 4 meses juntos para continuar superándonos, para seguir marcando objetivos, lográndolos y seguir avanzando en este camino. Estupendo. Pues Pues mil seguimos gracias por tu juntos. tiempo y por tus palabras, Cristian. ¿Hay algo más que quieras añadir para cerrar la entrevista? No, Genial. Pues vamos a por ello y a seguir dándole caña. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. seguimos dándole caña. Un abrazo.